Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy muy agradecida por haber sido invitada nuevamente a participar de la jornada de diseño del libro y la tipografía. En esta ocasión la novena. Agradezco mucho a los organizadores, a Marina, a Gustavo por tenerme en cuenta nuevamente. Me parece que el tema de este año es sumamente interesante, me involucra y es algo sobre lo que yo vengo trabajando, insistiendo, analizando, por lo cual voy a hablar hoy sobre una relación que encuentro, que creo encontrar entre este concepto de la iconotextualidad y las publicaciones de artista, con el especial énfasis en la poesía visual, que me parece que es un espacio donde se puede observar muy claramente. Quiero aclarar y anticipar que son reflexiones que pueden ser, que están puestas para ser discutidas o conversadas, pero bueno, creo encontrar en todo el material que vengo leyendo muchas relaciones que confirman este concepto. Así que bueno, voy a pasar a compartirles un PowerPoint. Me voy a volver chiquita. Eh, Voy a tratar de cumplir con los tiempos reglamentarios. Y bueno, vamos a hablar entonces de la iconotextualidad en las publicaciones de artista como una perspectiva alternativa, ¿sí? Em, la idea es analizar el concepto de iconotextualidad en las publicaciones de artista, pero también en la poesía visual, centralmente, que es creo donde se puede ver mejor. En este caso, esta imagen entre la poesía visual y la partitura visual, donde tenemos elementos del lenguaje musical, gráfico, verbal, numérico, sonoro. Y considero que dentro del campo de publicaciones y libros de artista hablamos de obras integrales porque participan de variados elementos, como menciona Johanna Drucker al hablar del libro de artista como una zona de acción, y en este tipo de obras no se puede separar idea de forma de contenido. Bajo este concepto considero trabajo sobre la idea de que los diferentes tipos de lenguajes, verbal, visual, matemático, musical, numérico, del cuerpo, si se quiere, se fusionan y generan una totalidad que desarma la idea de texto más imagen para convertirlo en un solo elemento o, lo que podríamos decir en este caso, en una obra. Creo que esta imagen es bastante representativa de esa idea. Entonces, la idea del libro para mí siempre tiene que ver con idea, forma y contenido. En especial en el libro de artistas son tres aspectos que no se pueden separar porque la idea se desarrolla sobre esta forma contenido que es el libro y en otra forma no sería la misma obra, digamos. Publicaciones de artista, que es una denominación más abarcativa que hablar simplemente de libro de artista, incluiría en uno de los listados posibles y para estos fines, libro de artista o también llamado libro-obra, revistas y diarios de artista, carpetas y cajas de artista, el arte correo, efímera, invitaciones, pósters, folletos, obra gráfica como pósters, como afiches y la poesía visual, sobre todo en sus cruces con el libro de artista o el libro y el arte correo. La poesía visual, que como vamos a ver puede tener diferentes manifestaciones. Antes de entrar en el tema en profundidad, quería repasar parte de las definiciones que hacen Marina Agrone y María Andrea Giovine, perdón, sobre la iconotextualidad,
en el excelente libro Bibliología e Iconotextualidad, estudios interdisciplinarios sobre las relaciones entre textos e imágenes, que debo decir que además recomiendo constantemente. Y me interesa este texto que estarán leyendo por la idea de dejar de poner en una dualidad complementaria o antagónica prácticamente palabra o imagen, o la idea de que la imagen ilustra la palabra, o de que la palabra está describiendo una imagen, para pasar a hablar de un concepto fusionado, donde, como dice Mitchell, la interacción entre imágenes y textos es constitutiva de la representación en sí. Todos los medios son mixtos y todas las representaciones son heterogéneas. No existen las artes puramente visuales o verbales. Esto responde también, sobre todo en el caso de la poesía visual y en el marco de la idea de las artes expandidas, si hablamos de artistas que escriben o de poetas que hacen arte o de músicos que hacen obras visuales. Entonces, de la mano de la idea de la iconotextualidad, yo sumaría conceptos como la hipermedialidad, perdón, la intermedialidad de Dick Higgins, y la idea también de las artes expandidas. Este es un ejemplo de poesía concreta de Augusto de Campos, donde podemos ver claramente la idea de la letra, del signo, de la imagen. Esto inclusive ha sido musicalizado por Caetano Veloso, o sea, la suma de todos los lenguajes, donde sacando uno de estos lenguajes, o sacando la estrella o poniendo otra tipografía, sería otra obra. Por lo cual creo que acá hay un buen ejemplo visual. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de poesía visual? La poesía visual como una forma experimental en la que, por supuesto, el elemento plástico en todas sus facetas se combina o fusiona con elementos de los lenguajes no solo verbales, sino sonoros, matemáticos, alfanuméricos, etc. Es un género propio, por supuesto sus creadores traspasan ciertas fronteras como la pintura, el teatro, la música en particular, las ciencias también, y dio origen, yo hablo de poesía visual como el gran grupo de obras que incluyen caligramas, letrismo, poesía objetual, poesía fonética, la representación gráfica de la poesía sonora, la poema-acción, el grafismo, el collage. Por supuesto que el género está relacionado con las publicaciones de artistas, sobre todo libros, revistas, páginas de artistas y el arte correo. Forman parte central de la poesía visual los elementos como la tipografía, el color o su ausencia, la disposición del espacio, el diseño gráfico en una dimensión artística importante, lo sonoro y todo tipo de signo. Este es un ejemplo también de poesía concreta de los hermanos de Campos, donde vemos, bueno, la pantalla está negra, pero en realidad el fondo de la obra es negra, no sé si logran distinguir, pero hay un trabajo entre texto e imagen y visualidad. Y todo tiene un sentido fusionado, ¿no? Ahora, les muestro muy rápidamente el origen de la poesía visual, pero también para hablar de este hecho o este poema paradigmático de Mallarmé, que rompe la idea de espacio y rompe la idea de la página formal sobre una base casi musical, donde se rompe la página, pero se rompe también una idea de uso, ¿no? de lo tradicional en el uso de la tipografía, del espacio, de los tamaños, donde también hay un contenido y un sentido, pero este uso del espacio también tiene un juego sobre la imagen o sobre la lectura de la página o la visualidad. Más que nada lo muestro como un origen y como un caso completamente paradigmático dentro de la literatura, las artes, el diseño y por supuesto la poesía.
Para adentrarnos en este tema, pues, tenemos que repasar algunos conceptos clave, como el del lenguaje, que en realidad acá estoy hablando de lenguajes como cualquier conjunto de signos y el modo de usarlos, de relacionarlos, y podemos hablar de los lenguajes como los idiomas, los esquemas, los digitales, los matemáticos, como ya veníamos comentando. La imagen como una representación visual que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario, por supuesto, que se manifiesta en el dibujo, la pintura, el diseño, las artes o no. Es importante que destaquemos que podemos hablar de imagen gráfica, visual, sonora, y que también la escritura genera una imagen, por ejemplo, cuando hablamos de mancha tipográfica y especialmente cuando hablamos de grafismo. Y el signo lingüístico, esto es muy importante para comprender sobre todo la poesía concreta, como la relación entre el significado y el significante, y lo que es, los juegos que se pueden producir a partir de estas relaciones, que también afectan al lenguaje y a los lenguajes y trabajan sobre el signo. Yendo más a lo iconotextual, tenemos un ejemplo claro que es el caligrama, y también a veces lo caligramático, aunque no sea necesariamente un caligrama, como la composición poética en que la disposición tipográfica busca representar el contenido del poema. Acá tenemos un caso típico de Apollinaire, también hizo caligramas Huidobro, hay otros artistas que han hecho caligramas, y es un formato que se usa más allá de lo que tengamos presente por ahí. Incluso Manuel Mujica Lainez ha hecho ciertos poemas caligramáticos, digamos, y me interesaba traer, para decirlo muy rápidamente, a ver esto. La idea del caligrama roto de Foucault. Por un lado, porque me gusta mucho la definición que hace de caligrama en su triple papel: compensar el alfabeto, repetir sin el discurso de la retórica y coger las cosas en la trampa de una doble grafía. Aproxima en primer lugar lo más posible el texto a la figura y hace decir al texto lo que representa el dibujo. El caligrama pretende borrar lúdicamente las más viejas oposiciones de nuestra civilización alfabética, y esto es muy interesante: mostrar y nombrar, figurar y decir, mirar y leer. Todo esto en el texto de Foucault, que se llama El caligrama deshecho, que habla precisamente del caligrama roto, donde lo que dice es que acá el texto no representa el dibujo, porque dice que no es una pipa. Como vemos, la pipa no deja de darnos letra. No quiero ahondar ahora en el caligrama roto porque de alguna manera es contraiconotextual, pero les recomiendo el texto porque tiene cosas sumamente interesantes para hablar de lo caligramático y de lo no caligramático, pero no quería dejar de traerlo. Ahora les quiero mostrar también muy rápidamente algunos ejemplos de poesía concreta hecha por mujeres. Esta es una contraantología, digamos. No contraantología, pero es la respuesta a tantas antologías que se han hecho sobre poesía concreta de los mismos años, donde no figuraban mujeres. Esta es una antología hecha exclusivamente por mujeres, y podemos ver también esta relación tan íntima entre todo tipo de sistema de signos y la imagen, llamada poesía concreta justamente porque lo que hace es activar el lenguaje, hablar de la materialización del lenguaje. Lo materializa en su aspecto visual, lo desarma, trabaja el signo, trabaja la letra, trabaja la tipografía, el color, el diseño, como veíamos antes, pero acá vemos todo tipo de ejemplos de cómo, cómo opera la idea del lenguaje y de esta fusión a la que nos estamos refiriendo. Bueno, yo la llamo fusión. Verán todos estos casos que son muy bellos, muy interesantes, eh, y de acá creo que vamos a saltar directamente al grafismo, que bueno, da para hablar mucho, largo y tendido también. Voy a adelantar un poco esto. Verán que las posibilidades de la relación poesía, texto, imagen son infinitas.
en la poesía concreta y en otros tipos de poesía. Este es otro ejemplo que les voy a mostrar que no tiene que ver con el grafismo y no tiene que ver con la poesía concreta, pero creo que también es un muy buen ejemplo de fusión y de cómo opera y cómo funciona la poesía visual, y en un libro que permite generar un relato, que no es un poema, ¿no? Sino que es un poemario en un formato libro que además integra una colección, o sea, todo lo editorial está presente. Sigo, perdonen. Acá también les voy a mostrar algunos ejemplos muy rápidos del trabajo, de la relación también entre lo visual y o la imagen o la visualidad de la palabra, de la letra, y cómo se va construyendo un texto, que será una poesía, que además tiene una significación tremenda, porque va construyendo She Loves Me y luego lo desarma. Y acá el caso de Soldier, que va trabajando, lo voy a pasar rápido, avanzando en el color rojo, perdón, va avanzando en el color rojo hasta que todo se vuelve rojo. Y esto también se puede visibilizar en el formato libro, les quedan acá los nombres para seguir investigando, y llegamos a, a una de mis tipos de obras favoritas, que son los grafismos. Vamos a ver primero grafismos de Mirta Dermisache, una artista argentina que fue menos reconocida en vida, al menos en la Argentina, que luego de su muerte, que es relativamente reciente. Y les voy a leer algunos textos. Con respecto a Mirta Dermisache se ha planteado, es una escritura que se mira, es un dibujo que se lee, es dibujo, es escritura, es ilegible. No es verbal, pero en los códigos, ¿es realmente ilegible? ¿Qué es ilegible? Me preguntaría yo. Dice Arturo Carrera: los grafismos nos interrogan. ¿Qué es la legibilidad? ¿Hay un límite entre lo legible y lo ilegible? ¿Dónde está su sentido si no en su desborde original? La escritura ilegible de Mirta de Nemisache parece decirnos: soy la carta y la pluma y el papel, soy la esencia y la divinidad de la escritura. Luego, dice Jorge Peretnik, eh, el momento de legibilidad más evidente en los signos de Mirta Dermisache se debe a que los escribe integrados dentro de formas reconocibles como libros, revistas, newsletters, postales que tienen un propio código, con materiales reconocibles como el papel y la tinta, y aún en disposiciones formales típicamente literarias como prosa, teatro, poema, entrevista, carta. Su generación de ilegibilidad de los detalles y los signos se asienta sobre una base de legibilidad de los objetos y de los géneros. Deja así en evidencia el lado material de la lectura de palabras, que siempre va precedida y acompañada de una lectura prelingüística de elementos formales que la vista percibe aún antes de reconocer los signos y no son indiferentes a la significación, que también tiene mucho con el mirar y con mucho que ver, perdón, con el mirar y con la imagen. Y por último, sobre Mirta, les voy a leer un fragmento de una carta que le escribe Roland Barthes, que funda esta idea de su escritura ilegible, donde le dice: usted ha sabido producir un cierto número de formas, ni figurativas ni abstractas, que podrían ubicarse bajo el nombre de escritura ilegible, lo que lleva a proponer a sus lectores no los mensajes, ni siquiera las formas contingentes de la expresión, sino la idea, la esencia de la escritura. Nada es más difícil que producir una esencia, es decir, una forma que solo se revierta sobre su nombre. ¿Acaso artistas japoneses no han puesto toda una vida para saber trazar un círculo que solo se revirtiera sobre la misma idea de círculo? Lo cual también nos lleva a la idea de los ideogramas y la escritura ideogramática como parte o como reflexión sobre la iconotextualidad. Y
Estos son grafismos Mira Gender, León Ferrari, y un grafismo legible de Ferrari, donde la dinámica es parecida y es diferente, pero también es lo visual, la imagen, el juego con el signo, con la letra, con la palabra, con un relato absolutamente legible, con una cierta dificultad, con una cierta exigencia, pero absolutamente legible. Tanto que uno de sus grafismos legibles se llama cuadro escrito, no es este. Y para terminar, quería traer a Ulises Carrión y hablar del arte nuevo de hacer libros y la poesía. Creo que Carrión fue un gran poeta concreto y escribió algunas cosas que son centrales para entender este tipo de artes y de fusiones entre texto, palabra o sin texto, palabra, signos e imágenes o formas. El lenguaje escrito es una secuencia de signos desplegados en el espacio, cuya lectura transcurre en el tiempo, una secuencia espacio-temporal, va a decir él. El libro, considerado como una realidad autónoma, puede contener cualquier tipo de lenguaje, no solo el literario. Hacer un libro es actualizar su ideal secuencia espacio-temporal por medio de la creación de una secuencia paralela de signos lingüísticos o no. La poesía es canto, pero no la cantan los poetas, la escriben. La poesía es para decirse en voz alta. Hace años que los poetas han explotado intensa y eficazmente las posibilidades espaciales de la poesía, pero solo la llamada poesía concreta o últimamente visual lo ha declarado abiertamente. No es que un texto sea poesía porque utiliza el espacio de un modo determinado, es que la utilización del espacio es un rasgo de la poesía concreta. El espacio es la música de la poesía no cantada. Por lo tanto, para terminar con esta breve presentación, quiero replantear también en las jornadas de tipografía y diseño la importancia de considerar el espacio, la importancia de considerar la forma y la importancia de esa relación indisoluble entre forma y contenido sobre la que trabajamos aunque no nos demos cuenta, como editores, como diseñadores, como autores, como artistas. Trabajamos cada vez más cerca de esa relación íntima y la idea es poder hacerla de alguna manera más consciente y explorarla hasta sus últimas consecuencias. Muchísimas gracias y nos vemos.